Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero a este bosque que no pertenece a ningún reino ni a ningún calendario humano, donde la oscuridad respira y cada raíz señala un secreto antiguo. Camina conmigo bajo la bóveda nocturna del bosque, donde la bruma se enrosca entre los robles y el eco del lago se confunde con respiraciones antiguas. Esta noche el sendero que se abre ante nosotros no proviene de los templos de Oriente ni de los desiertos de Etiopía, sino de un territorio más insidioso, aquel donde la imaginación del hombre ya no refleja la realidad, sino que la dicta. Hoy nos adentramos en un santuario moderno, erigido no en piedra sino en luces, pantallas y símbolos que atraviesan la mente sin resistencia. Ese santuario es Hollywood. Y quien nos guiará en su anatomía secreta es Pedro Bustamante, pensador español, arquitecto del espíritu y analista de las religiones políticas contemporáneas. Permíteme, extranjero, servir en esta penumbra una copa de Riesling Mosel Spätlese, alemán dorado y afilado, cuyo aroma de manzana madura y pizarra húmeda parece hecho para acompañar la disección de este nuevo sacerdocio audiovisual. Que su frescor nos preserve de los espejismos. Sentados junto al fuego, hablaremos esta vez del holicapitalismo y como advertencia ritual extranjero omitiremos ciertos términos demasiado espinosos, reemplazándolos por formulaciones neutras para no invocar a los guardianes mudos que velan los altares de silicio. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Pedro Bustamante, madrileño de formación arquitecto más DEA por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, comenzó su trayectoria dialogando con la materia y terminó adentrándose en los territorios simbólicos donde la arquitectura deja de ser una disciplina técnica para rozar lo ritual. Desde muy pronto se interesó por las fisuras del ideal apolíneo y por la emergencia de lo dionisiaco, aquello que el orden intenta contener pero que insiste en reaparecer bajo la forma de lo irracional, lo luminoso, lo reprimido. Fue profesor asistente en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM y su trabajo a medio camino entre arte, teoría y crítica cultural ha recorrido instituciones como la American Institute of Architects en Washington, D.C., la Columbia University de Nueva York o el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Uno de sus hitos profesionales fue su participación en el CREA, el ambicioso Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, cuya condición de proyecto inconcluso ha terminado funcionando casi como una metáfora del conflicto permanente entre poder político, voluntad artística y tejido social. En su última etapa conocida residía en Berlín, ciudad donde las huellas del siglo XX conviven con las mutaciones de la modernidad tardía, un entorno especialmente acorde con su deriva hacia un pensamiento más iconoclasta. Allí, al margen de lo estrictamente académico, abre un blog,
deliriusheterotopias.blogspot.com, en el que publica artículos, collage y anotaciones críticas. Luego da el salto a YouTube y comienza a editar una serie de libros de corte ensayístico y contracultural: El Imperio de la Ficción, 2015, Sacrificios y Hierogamias, 2016 en 2 volúmenes, En el nombre del falo y el ano y de la matriz transhumana, 2017, Androginización versus heteroarcado, 2018, y Las 13 herejías del Greco y el falo perdido en Toledo, 2019. Y entonces, en el verano de 2019, todo se interrumpe. Bustamante borra sus artículos, elimina su canal, retira sus libros y abandona cualquier presencia pública. Desde ese instante, su pista se diluye por completo, y su nombre solo aparece en capturas de pantalla amarillentas y en foros que se cierran sin explicación, como si alguien o algo hubiera decidido que ciertas verdades ya no debían circular. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast, YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Para Bustamante, el holicapitalismo no es una variante más del capitalismo, sino una fase superior cualitativamente distinta, el capitalismo tardío en su expresión más refinada. Técnicamente es la etapa caracterizada por la actividad terciaria, las finanzas desmaterializadas, la informatización, la robotificación y la externalización absoluta de la economía. En una palabra, la globalización consumada. Pero su verdadera novedad no está en los números, sino en el medio que lo sostiene. El cine y el espectáculo audiovisual ya no representan la realidad, sino que la crean. Como dejó dicho el propio Bustamante el 2 de marzo de 2016 en un directo para el canal La Caja de Pandora: yo cada vez estoy más convencido que el capitalismo solo es el vehículo, pero no el fin. Es decir, que terminará desapareciendo como han desaparecido otros regímenes de dominación. Y en el fondo esa es la sustancia de mi investigación, ¿no? Yo creo que en el trasfondo hay un proyecto de dominación más profundo que pasa por la dominación del ser humano y su sometimiento a un régimen que yo diría que es el de convertirnos en ganado cibernético, ¿no? Un poco siguiendo a Salvador Freixedo, ¿no? Que el otro día vi que también transmitisteis, ¿no? Esa idea de que somos ganado y que en un momento dado la verdadera mercancía va a ser el ser humano. O sea, y que las mercancías materiales, de eso me gustaría hablar hoy, que las mercancías materiales son solo un estadio previo de un régimen de intercambio de mercancías inmateriales de las que forma parte el hombre, ¿no? O sea, esa es un poco la base de mi interés en este momento, ¿no? Hollywood no produce ficciones separadas de lo real, sino ficciones que dan forma a lo real. Narrativas que anticipan, preparan y modelan lo que después se manifestará en la economía, la política o la sociedad. Esta es la clave: el cine como profecía, como mapa, como guión previo de los acontecimientos. Hollywood, ese templo erigido en las colinas californianas, ha dejado de ser entretenimiento. Opera como una tecnología simbólica capaz de moldear la percepción colectiva. Se convierte en un ritual que programa, educa, disciplina, normaliza. Las películas no representan, instalan, implantan, inoculan. Como si cada largometraje fuese un microevangelio laico que define lo posible y lo imposible del mundo.
El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. En el análisis de Bustamante, Hollywood mantiene una continuidad profunda con los antiguos cultos paganos. Sus ceremonias de alfombras rojas, premios, figuras idolatradas y dramas sacrificiales no son simples gestos culturales, son réplicas de liturgias arcaicas. Escucha bien, extranjero, porque lo que viene a continuación es una de esas frases que algunos querrían borrar de la historia. Si los sistemas sacrificiales paganos pudieron desaparecer, en Occidente en el marco del judaísmo y del cristianismo, es porque los individuos aprendieron a reprimir sus energías libidinoso-agresivas, porque el ritual orgiástico y sacrificial social se tornó en autosacrificio, en represión, en castigo penal, en prostitución profana, en pornografía, etc., porque la dimensión sádica que constituye la cultura humana se tornó en masoquista. Hierogamia, la cópula sagrada entre el cielo y tierra, rey y sacerdotisa, dios y diosa que renueva el mundo. Hollywood la profana y la perfecciona. El actor se transforma en medium, la cámara en altar, el espectador en devoto. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Aquí llegamos al corazón del análisis de Bustamante. En aquella misma entrevista del 2 de marzo de 2016 en la Caja de Pandora, describió así su funcionamiento. La máquina hierogámico sacrificial funciona según unos vórtices, ¿no? Que son el vórtice de la hierogamia o la boda sagrada y el vórtice del sacrificio, ¿no? Y de alguna manera esos dos vórtices están vinculados, etcétera, ¿no? Después de mucho estudio, el autor llegó a la siguiente conclusión. Si yo utilizo este término tan esotérico, ¿no? De la máquina hierogámico sacrificial, es porque después de mucho tiempo de investigación he llegado a la conclusión de que el sacrificio y la hierogamia conforman dos rituales, por así decirlo, complementarios, ¿no? O como os mostraré en alguna imagen, dos vórtices que se vinculan, ¿no? En una especie de agujero de gusano, ¿no? Y más adelante, profundizando en la relación de las toes y los bioi. Los bios son los individuos, los sujetos, y las toes son los grupos, o las comunidades, las razas, en fin, los géneros, ¿no? Es importante esta distinción porque yo creo que hay que entender que las sociedades, las comunidades, como lo queramos llamar, también son seres vivos, ¿no? Y eso es fundamental, es decir, también tienen un instinto, también tienen un cuerpo social, también tienen un alma colectiva, hay un inconsciente colectivo, en fin, nos han hablado de eso muchos autores, Jung, etc. Y entonces, básicamente lo que hace la máquina hierogámico sacrificial es articular esas dos formas de vida de distinto orden, por así decirlo, ¿no? Sobre la pirámide masónica y los flujos libidinosos obsesivos. La pirámide masónica, que es un tema bastante conocido en la gente que estamos en este ámbito del conocimiento alternativo, etc. Sabemos que hay una pirámide truncada y luego sabemos que hay un ojo, que es el elemento espiritual, etc. Pero es que justamente, y aquí volvemos a Hitchcock,
el ojo es un vórtice, ¿no? Y aquí yo pretendo expresarlo bien, ¿no? Es un vórtice, pero si lo invertimos, también es un ano, ¿no? Y es una vagina y es una boca, ¿no? Entonces, esos flujos libidinoso-agresivos que en definitiva articulan los bioi y las toes, es decir, los individuos y los grupos, la mortalidad de los unos que alimentan la inmortalidad de los otros, en definitiva son vórtices en los que las energías libidinoso-agresivas se aceleran, ¿no? Según Bustamante, los dioses son creados por la propia cultura. Los crea la propia máquina hierogámico-sacrificial en un proceso de concentración de energía libidinoso-obsesiva. Parto de la base de que los dioses los crea la propia cultura, los crea la propia máquina hierogámico-sacrificial en un proceso como de concentración de energía libidinoso-agresiva que produce un salto y genera la trascendencia, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Para Bustamante, este sería el principal mecanismo de manipulación que hoy utiliza el poder. El principal mecanismo de manipulación que hoy utiliza el poder es precisamente eso, es decir, es canalizar toda en definitiva, los flujos libidinosos agresivos, porque es en última instancia lo que son, pero que lo podemos llamar culpabilidad, lo podemos llamar el bien y el mal, lo podemos llamar en fin, el apoyo a determinadas causas, el activismo, todos los sismos en general, el canalizar todos esos movimientos sociales a través de determinados personajes o determinadas ideas que están como divinizadas, como sacralizadas y operan otra vez como intermediarios entre lo mortal, lo efímero, lo inmanente y lo inmortal, lo trascendente, en fin, ¿no? Y por lo tanto le dan a esos movimientos una especie como de trascendencia, ¿no? Como en fin, lo que ha pasado siempre con la patria, con la raza, con la nación, y hoy sigue pasando con otro tipo de cosas. Por otro lado, Bustamante afirma que el sistema genera grandes rituales sistémicos. El sistema digamos que genera grandes rituales sistémicos. Sin duda hay otro tipo de rituales, hay rituales privados, lo que se llaman los rituales satánicos, hay rituales más científicos como los MK Ultra, que también son en cierta manera rituales, que operan según la misma lógica en el fondo, que están todos ellos vinculados. Hay una especie de osmosis, de homotecia entre los distintos rituales, pero a mí me interesan sobre todo los rituales, digamos, de puertas abiertas, los rituales que estamos viendo en los medios de comunicación, porque lo que pocos intelectuales están diciendo es que son fenómenos religiosos, y en lo religioso es precisamente donde está la clave de la manipulación, ¿no? Y del poder que tienen, ¿no? Y resume con una frase que aún resuena. La máquina hierogámico-sacrificial sigue siendo la mecánica ritual de siempre. Por eso yo insisto en la idea de la máquina, que tiene una cierta lógica y que es una máquina secular, milenaria, porque sigue siendo la mecánica ritual de siempre, ¿no? Solo que más sofisticada, con más medios científicos, médicos, tecnológicos, etcétera, mediáticos, pero una vez que comprendes esa mecánica y que ves que muchos fenómenos de ámbitos aparentemente distintos, heterogéneos, como el terrorismo, como las pandemias, como las crisis de migración, como las revoluciones de colores, más o menos todos responden a la misma mecánica, empiezas como a a darte cuenta, a coger como el tono, ¿no? Entonces ya uno enseguida dice, uy, por aquí viene otro montaje, ¿no? Ya vimos el SIDA, ya vimos el ébola, Zika, mira, Zika, otro fenómeno, ¿no? La pantalla es un tabernáculo. En él se inmolan personajes, se coronan otros, se sacrifican figuras, se ensalzan arquetipos. Y así funciona el holicapitalismo, como un sistema iniciático que regula el bien y el mal, lo permitido y lo prohibido, lo deseable y lo abyecto.
una mirada a la cultura con mayúsculas. Bustamante subraya que, así como en la antigüedad las sociedades se estructuraban en torno a tríadas miméticas, que luego degeneraban o evolucionaban en trinidades teológicas, Hollywood reproduce este esquema en uno de sus motivos más recurrentes, el triángulo amoroso. Esta tríada no es un recurso narrativo banal, es una estructura simbólica. Los arquetipos femeninos, la inocente, la tentadora, la redentora, la musa, la madre, la sombra, se activan en el espectador porque responden a formas profundas de la psique colectiva. Los arquetipos masculinos, el héroe dividido, el rival, el iniciado, completan ese drama ritual. Frente a la figura femenina arquetipo, que encarna la tierra misma con su fertilidad secreta y su velo de misterio primigenio, los dos varones no son simples personajes, sino fuerzas en pugna. Uno representa la ley que ordena y contiene, el otro la transgresión que desborda y abre abismos. Juntos configuran el choque perpetuo entre sombra y conciencia. Y siempre, uno de los tres debe morir o ser exiliado para que el cosmos vuelva a equilibrarse. Cada película se erige como un pequeño mito cosmogónico, un germen de mundo donde la hierogamia antigua se repite en versión profanada. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. El holicapitalismo funciona como las antiguas religiones, pero con mayor eficacia, porque sus rituales no dependen de templos físicos, sino de pantallas ubicuas que penetran en cada hogar y en cada mente. En palabras del propio Bustamante en 2016, hoy la batalla definitiva se libra aquí. El mundo hoy se está decidiendo en la ingeniería social, en el terrorismo soportado por Occidente, en las estrellas de Hollywood que están cambiando los comportamientos de los jóvenes, sobre todo, que son los más sensibles, ¿no? Como comentaba hace poco Rafael Palacios, en los mecanismos de dinero, en los mecanismos de redes sociales, en los chemtrails que nos están envenenando y que nos están introduciendo nanopartículas inteligentes para el control y manipulación de los comportamientos y con eso generar revoluciones de colores, en fin, al final todo está relacionado porque porque es una gran agenda, pero que se está llevando a cabo como en distintos ámbitos y se van apoyando unas a otras, ¿no? La pantalla se convierte en templo, altar y oráculo, donde la sociedad reescribe una y otra vez su propia mitología. Hollywood se convierte así en un poder religión, un sistema que opera simultáneamente a nivel emocional, estético, político y espiritual. En palabras de Bustamante, en todo caso, hay que entender que la reproducción social siempre ocupa un lugar preeminente en el régimen de poder-religión. Si en el capitalismo la producción de mercancías ha ocupado un papel predominante, es, insistimos, porque la producción y el intercambio de mercancías encarnaga de manera muy eficaz los excesos libidinoso-agresivos, en el marco del crecimiento de la producción y su extensión colonialista. Pero sabemos que este sistema es insostenible porque el crecimiento es insostenible, de manera que es necesario retornar a mecanismos de control de los excesos libidinosos agresivos tradicionales. el imaginario colectivo y por ende la realidad social es el resultado de este bombardeo ritual continuo. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional.
En esta última capa del análisis, Bustamante sugiere que el motor profundo del holicapitalismo es el mismo que movía las antiguas religiones sacrificiales, la necesidad de renovar la cohesión del grupo mediante la figura del chivo expiatorio. Hollywood no solo forja héroes luminiscentes, también fabrica víctimas sacrificiales que alimentan el imaginario colectivo. Cada caída pública es un rito colectivo, cada escándalo un sacrificio, cada tragedia mediática un mecanismo catártico. Y aún así, en aquella larga entrevista de 2016, Bustamante se preguntaba si era posible algo distinto. ¿Es posible crear la máquina antitética para contrarrestar estos rituales? Yo creo que hay que intentar no participar en esos rituales o no participar demasiado, y siempre con distancia, es decir, armarnos de conocimiento y de herramientas, y en este caso yo pretendo contribuir, y vuestra plataforma lo está haciendo, a que comprendamos esto, que lo racionalicemos, que lo desactivemos, que no nos impliquemos, que dejemos de leer los grandes periódicos que son basura, son más mierda, como dice Luis Carlos Campos, pero no del todo, es decir, que sigamos por lo menos dedicando 5 minutos al día a ver cómo nos están manipulando, cuál es la nueva técnica de manipulación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, crear nuestras propias máquinas de orogámicos sacrificiales, ¿no? Volviendo a la idea de que no se trata de la horizontalidad y no se trata del individuo y del individualismo, porque entonces acabamos cayendo atrapados de una manera, digamos, más indirecta, pero volvemos a acabar atrapados en la estructura jerárquica, en la estructura de la Zoe. ¿Por qué? Porque el individuo solo no es nada, el individuo es un mito. Es justamente la trampa, el individualismo y la libertad individual es la trampa fundamental, el mito fundamental, junto con el progreso del sistema, para convertirnos en masa y por lo tanto en objeto de manipulación. Y en última instancia en ganado cibernético. O sea, entonces la idea es crear no masa, crear estructura, es decir, no se trata, tenemos que crear estructuras y estructuras jerárquicas. Ya sé que lo que digo va a sonar extraño, pero hasta que no entendamos que tenemos que crear nuestras propias estructuras con una cierta jerarquía, con una cierta especialización, es decir, tenemos como que recrear el sistema, aunque esto parezca de nuevo extraño, porque no se trata de recrear, evidentemente, se trata de que no podemos empezar con una utopía de cero, nada, porque entonces la vamos a cagar como todas las utopías, sino que hay que aprovechar todo lo bueno que tienen tantos siglos de cultura, con muchas imperfecciones, para crear nuevas estructuras y erogámicos sacrificiales. Y cuando digo sacrificiales, insisto, no se trata de que vayamos por ahí matando a gente, porque lo sacrificial, digamos que opera a todos los niveles. El dinero es sacrificial, nuestro esfuerzo es sacrificial, el autosacrificio, si ahorramos o no ahorramos, en fin, hay toda una lógica del sacrificio, de la entrega, de la culpa, de la inocencia, que son en última instancia de orden también ritual y simbólico, ¿no? Entonces, hasta que no construyamos esas estructuras complejas, no vamos a... Piensa, por ejemplo, en los cristianos primitivos. Los cristianos primitivos eran una máquina sacrificial que se oponía a la máquina sacrificial romana, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Es decir, y con sacrificios encontrados, es decir, el sacrificio de los cristianos en el Coliseo romano era una especie como de encuentro de dos máquinas sacrificiales, ¿no? Explico, ¿no? Y mira dónde está el cristianismo hoy, o sea, evidentemente ha cambiado mucho, se convirtió en religión de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los cristianos primitivos han demostrado que fue exitosa su apuesta, ¿no? Y en definitiva era construir una contramáquina sacrificial, ¿no? O una máquina antitética, ¿no? El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Hemos recorrido esta noche un territorio peculiar, no un desierto, ni una ciudad sagrada, ni una montaña iniciática, sino un bosque de luces artificiales donde los símbolos caminan sin cuerpo, donde los ritos se ejecutan sin saberlo
donde el espectador participa sin ser consciente de la liturgia. Desde el corazón del bosque de Nemi hasta las colinas californianas, hemos visto cómo la antigua hierogamia, los sacrificios y los arquetipos continúan actuando bajo formas nuevas, refinadas, seductoras. El holicapitalismo, como lo revela Pedro Bustamante, es un misterio contemporáneo, un poder que opera en la sombra, configurando el alma de la multitud mediante ficciones que se convierten en realidad. Que este Riesling de la Mosela, ya casi extinguido en tu copa, te recuerde la claridad fría con que debemos mirar nuestro tiempo. No olvides, extranjero, que los mitos nunca desaparecen, cambian de vestidura, y que las religiones antiguas no mueren, se transforman en imágenes en movimiento. Cuando regreses al mundo de los hombres, lleva contigo esta advertencia silenciosa. Lo que ves en la pantalla no es un reflejo del mundo, es el molde del mundo que están obligándote a habitar. Que la noche te sea benigna y que tu espíritu permanezca despierto ante los rituales invisibles del tiempo moderno. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.